En la frontera entre Burgos y Soria se extiende uno de los paisajes más bellos y especiales de toda España. Más de 10.000 hectáreas de extensión sobre las que las corrientes de agua han excavado durante millones de años un hondo cañón de escarpados y profundos farallones que se extienden a lo largo de más de 25 kilómetros. El Parque Natural del Río Lobos es un verdadero capricho de la naturaleza. Ella se encarga de ocultar o exhibir a su antojo el río Lobos, un caudal que tan pronto aflora y colma de aguas a decenas de pozas llenas de nenúfares como se sumerge en las profundidades y sume al paisaje en una aparente aridez. Hoy llego a un destino que es luz, aire y paredes rocosas de más de 200 metros de altura, cuyas mesetas se convierten en balcones sobre abismos cubiertos por frondosos bosques, que son sobrevolados por una de las colonias de buitre leonado más importantes de nuestro país. También descubriré un paisaje devorado por las tinieblas de unas profundidades convertidas en laberintos de grutas, cuevas y peligrosas simas, en las que el agua se atreve a adentrarse con la seguridad de ganar gota a gota la batalla a la piedra. Para muchos, el cañón del río Lobos supone un axis mundi, el lugar donde se comunica el mundo superior con el mundo inferior. Surcando el cielo, pateando el suelo y retando al subsuelo. Hoy el viaje tendrá dos puntos de partida. Uno en Burgos, donde comenzará nuestra incursión en las entrañas de la tierra. El otro en Soria, donde comprenderemos cómo el agua es capaz de modelar el paisaje a su antojo. Bienvenidos al cañón del río Lobos, tierra de luz y de tinieblas. Hoy nuestro camino es peculiar, nos obligará a desdoblarnos, ya que vamos a tener dos puertas de acceso, pero con un mismo destino, el cañón del río Lobos. Este espacio natural tiene una singularidad, que une con sus 25 kilómetros de longitud dos provincias, Burgos y Soria. Comenzaremos por esta última, en concreto por la localidad de Ucero, villa coronada por una fortificación medieval que desde el sur vigila el paisaje que recorre el río Ucero. Precisamente, son sus aguas las que me llevan hasta la primera y obligada parada, la casa del parque del cañón del río Lobos. Bienvenidos a la Casa del Parque del Cañón del Río Lobos. Nos encontramos en la provincia de Soria, la localidad de Ucero, situada en la carretera entre San Leonardo y el Burgo de Osma. Estamos en una de las principales puertas de entrada al Parque Natural, en su parte sur, pero tenemos otros accesos desde San Leonardo de Yagüe al Puente de los Siete Ojos o también desde Santa María de las Ollas. Y en el otro extremo, en la provincia de Burgos, podemos acceder también desde Ontoria del Pinar. El cañón del río Lobos es una formación geológica con 25 kilómetros de longitud, formado por erosión y disolución de la roca caliza con el agua. Tiene, además del cañón, que es la principal formación, muchas otras formaciones como cuevas, simas, torcas. Este espacio fue declarado Parque Natural en 1985
por la importancia que tiene en cuanto a geología, flora y fauna. En la maqueta que podéis apreciar tenemos representados algunos de las zonas más características: el puente de la entrada, el mirador de la Galiana, la zona más visitada, la ermita y la Cueva Grande, y así algunos puntos concretos del recorrido. Tenemos aquí representados los tres ecosistemas principales. Por un lado, la zona de la ribera, al fondo los cortados del cañón y en esta zona el páramo. Las principales características del parque son las formaciones geológicas. En cuanto a la fauna, el buitre leonado, y tenemos gran variedad de flora, más de 1000 plantas diferentes. Yo recomiendo pasar primero por la Casa del Parque para poder ver aquí lo que después disfrutaremos in situ en el Parque Natural. Aquí tenemos maquetas, tenemos una realidad aumentada, tenemos proyecciones, juegos, donde vamos a poder ver los recorridos que se pueden hacer mejor, donde apreciar más las características del parque. Para mí, el Cañón del Río Lobos hay que visitarlo, sí o sí, porque tiene unas características que son inigualables. Tenemos rincones muy típicos y característicos donde va casi todo el mundo que viene a visitar el parque, pero tenemos otras zonas que hay muy poquita gente, donde podemos disfrutar del paisaje, de la naturaleza, del agua. El Cañón del Río Lobos lo tiene todo. El agua como escultor principal y la roca como materia prima que trabajar. Eso es el Cañón del Río Lobos. Recuerden, tiene más de 25 kilómetros de longitud y en algunos puntos su profundidad supera los 200 metros. Para poder percibir la verdadera magnitud de este espacio, tomamos la carretera que une Ucero con San Leonardo de Yagüe hasta llegar a la meseta que rodea todo el espacio. Aquí, ante nosotros de pronto el suelo desaparece y en su lugar se extiende lo que parece una cuchillada en el paisaje. Desde aquí, el Cañón del Río Lobos se presenta en toda su extensión. Nos encontramos en el Mirador de la Galiana, que es uno de los puntos más emblemáticos de este parque natural. Desde aquí tenemos una perspectiva casi general de todo el parque, desde este punto que más o menos es el inicio del parque natural, y 25 kilómetros al fondo, donde podemos apreciar el Pico Navas, que es el punto más alto del parque. Y es donde finaliza el parque natural ya en la provincia de Burgos. Es un cañón calizo, como otros que hay tanto en el territorio de Castilla y León como a nivel nacional, pero este es espectacular, por un lado, por sus dimensiones, son 25 kilómetros de cañón, y luego también por la altura de sus cortados. En algunas zonas tiene unos cortados realmente elevados que lo hacen un poco diferente de otros espacios naturales de este tipo. ¿Cómo se ha formado este cañón? Pues fundamentalmente por la erosión del agua del río Lobos sobre la roca caliza y también la disolución de esa roca caliza que va poco a poco disgregándose y disolviéndose por la acción del agua. Luego hay otro proceso también más difícil de intuir, que es la acción del hielo. Sobre todo en todas las vertientes nortes hay una acción del hielo, de erosión, que va disgregando, rompiendo esa roca que luego se va disolviendo. Podemos estar viendo desde aquí, además, los tres grandes hábitats o ecosistemas que componen el parque natural. Toda la zona de los cortados, que forman el cañón, el fondo de valle, el río, y luego los páramos de altura, que es donde estamos ahora, poblados sobre todo por sabina y por pino laricio. El Parque Natural del Cañón del Río Lobos fue declarado en el año 1985. Es uno de los primeros espacios naturales
declarados en Castilla y León y también a nivel nacional. Su superficie inicial eran unas 9.800 hectáreas y ha sufrido 2 ampliaciones a lo largo del tiempo y ahora mismo son algo más de 12.000 hectáreas las que componen este parque. Tiene 7 municipios, de los cuales 6 son de la provincia de Soria y 1, Hontoria del Pinar, en la provincia de Burgos. A cualquiera que venga al Parque Natural yo le recomendaría que venga tranquilo, en calma, va a disfrutar de un paisaje precioso, va a disfrutar de calma, de tranquilidad, de paz. Andando se puede conocer el Parque Natural a través de las rutas que lo recorren. Hay una ruta principal que es la ruta del río, que recorre toda su longitud entre Soria y Burgos, y luego está la ruta del Castillo, la ruta de las Gullurías, la de Hontoria del Pinar. Se puede venir en bicicleta fundamentalmente de montaña, se puede recorrer el parque también por su garganta, pero ahí es aconsejable que se busquen épocas en las cuales no hay una afluencia de visitantes muy grande, porque la interacción entre bicicletas y peatones muchas veces se hace difícil. Otra de sus peculiaridades es el patrimonio etnográfico que podemos encontrar en él, representado fundamentalmente en un elemento que es la ermita de San Bartolomé o ermita de San Bartolo, que se encuentra en el corazón del Parque Natural, con esa ascendencia quizá templaria que se dice y que hace de él que tenga un atractivo especial que une el patrimonio etnográfico y el patrimonio natural de una forma superlativa. Y de las alturas descendemos para conocer al verdadero, pero silencioso protagonista de este entorno. El asunto tiene enjundia, no crean. Oficialmente, el cañón toma su nombre del río que lo atraviesa, el Lobos, un río de algo más de 50 kilómetros de longitud. Pero no podemos hablar del cañón del río Lobos sin hacer referencia al río Ucero, que aunque no lo parezca recorre este espacio, pero de una manera más discreta. Su caudal discurre bajo la superficie hasta que resurge de las profundidades, aquí mismo, donde el Lobos comienza a llamarse Ucero. Precisamente hasta ese punto me encamino para tratar de comprender este juego de nombres y cauces que ambos ríos desarrollan aquí. Allí me espera José Pedro, que tratará de desentrañar este galimatías. Nos encontramos en el nacedero del río Ucero, es donde termina el río Lobos. El río Lobos nace fuera del Parque Natural a 20 kilómetros, en la provincia de Burgos. Recorre todo el cañón, que es el que ha formado todas las hoces. Y al final de lo que es el Lobos aparece el río Ucero. En realidad el agua que pasa por el cañón se va filtrando, pero no en superficie, se va filtrando muy por debajo, como unos 100 metros. Entonces, la que vemos correr por el Lobos es la que sobra. Se van llenando todas las paredes y toda la parte de abajo, todos los agujeros, con el agua de lluvia, más los aportes de los afluentes de los laterales, y una vez que está todo lleno, el nivel de freático se eleva y es la que vemos correr por el Lobos. Ahora mismo, en esta época que el río va muy bajito, entre poza y poza no corre el agua, pero por debajo sí. Por eso que la gente dice, oye, es que está un poco sucia. No, límpiala un poquito, que el agua está clarísima, porque la corriente va por debajo. Lo que pasa es que, claro, como si no lo conoces, te parece que está estancada, pero no está estancada porque la corriente va por abajo. Tiene 4 salidas, aunque tiene una principal, con una media de 500 litros por segundo, pero luego en el invierno sale muchísima más cantidad. ¿Qué es lo que hace eso? Limpiar todo el cauce de vegetación y dejarlo como una piscina. El Lobos igual, ni nenúfares ni nada. Entras en febrero y ves agua solamente, no ves ninguna planta ni ningún animal. He modelado todo el cañón por erosión y también por disolución. Tenemos mucha cantidad de cuevas y simas, más simas que cuevas, tenemos más de un centenar. A base de miles de años, el agua ha ido erosionando las partes más blandas de la roca caliza, por eso tiene esas curvas, esas hoces.
y todavía está vivo, porque está modificando, es un cañón, digamos, joven, está moviéndose, caen piedras de la parte de arriba, el río va horadando continuamente el cauce, donde había una poza te la tapa este año y te ha abierto otra. Va ocupando sitios más cómodos, zonas más blandas, digamos, y lo va erosionando. Hechas las presentaciones de los ríos, aprovechamos para ir aguas arriba, hasta el otro lado del cañón. La localidad de Ontoria del Pinar es la puerta de acceso al espacio natural por su vertiente norte, ya en la provincia de Burgos. Aquí es donde el río Lobos comienza su incursión por el cañón. También este será para nosotros el acceso a una ruta que nos permitirá conocer y sobre todo entender ese mundo oscuro del parque natural, su cara B, esa que se encierra en el mundo subterráneo. Estamos en Ontoria del Pinar, la parte burgalesa del Parque Natural Cañón de Río Lobos, y nos encontramos en el Puente Romano. Es el inicio del Sendero Espeleológico de Ontoria, un sendero circular de 8 kilómetros, un sendero fácil que se puede hacer en 2 horas y media, donde atravesaremos una calzada romana que unía las ciudades de Clunia y de Usama. Haremos un recorrido por el Parque Natural y veremos simas, cuevas y demás lugares bonitos del Parque Natural. Hemos querido aprovechar un recurso que nos da el Parque Natural y su geología kárstica propia de este Parque Natural. Para entendernos, es como si fuera un agujero, un queso de Gruyère. Está lleno de cavidades. Ahora mismo el río está seco en superficie, pero sin embargo, igual a 50 metros o menos nos encontramos con agua. Y cuando hay riadas vemos el agua arriba, pero cuando no, pues el agua está por todos esos recovecos que nos ofrece la naturaleza, un recurso natural subterráneo que no es fácil de ver, no es fácil de conocer, y hemos querido hacer de una manera fácil para el visitante que tenga otro tipo de recurso, que no sea solo el sendero del río, el propio recorrido típico del Parque Natural, del cañón, y este es un recorrido también muy fácil que te va guiando de una sima a otra, y donde cada sima pues tiene su topografía, te indica el nombre, te dice las características de la cueva, y creemos que es un recurso importante que debíamos de dar a conocer. Antes de adentrarnos en las entrañas del Parque Natural, quiero conocer un poco más sobre el río que lo ha perforado durante miles de años. El Lobos es el eje vertebrador de todo lo que vemos, la columna vertebral del paisaje. A pesar de su aparente serenidad, sin él nada de lo que estamos viendo existiría. Sin su corriente de agua, los biólogos no podrían estudiar a especies como el buitre leonado. Los senderistas no tendrían ni un solo metro de camino que recorrer, ni los pescadores podrían poner a prueba su paciencia y pericia. Como ya habéis visto, el río Ucero es protagonista en todo el paisaje, pero también tiene muchísima vida. Entre ella, por ejemplo, tenemos nuestros amigos los peces. Están las truchas, que es el principal elemento del aula del río, que es donde estamos ahora, ¿vale? Una aula del río se crearon para concienciar sobre la pesca sin muerte, ¿vale? Es para enseñar a pescadores, principalmente pescadores noveles que están aprendiendo, la importancia que tienen los peces. La trucha ahora mismo es un animal, una especie de interés preferente, entonces tenemos que cuidarla, y si hacemos captura y suelta, conservaremos un poquito mejor nuestros ríos. Pesca sin muerte quiere decir que no sacrificamos a los peces. Si capturamos un pez, haciéndole el menor daño posible, lo volvemos a soltar. ¿Por qué es bueno para la naturaleza? Pues simplemente por la concentración de peces, habrá más peces. Si no nos los llevamos, no los eliminaremos del río.
A ver, el río siempre es la parte superficial del agua. Eso es lo que vemos, lo que sabemos si está sucio, si no está sucio, si se cuida, si no se cuida. Siempre nos olvidamos de la parte que va por debajo, ¿vale? Porque también hay manantiales subterráneos, hay acuíferos, eso también es muy importante de conservar, porque cuando la contaminación llega ahí sí que es muy difícil eliminarla. La actividad del aula del río, todo el mundo viene pensando en pescar, esa es la última parte. Es lo que hacemos al final como colofón, ¿vale? Pero antes explicamos muchas cosas relacionadas con los ríos. Un río no solo tiene peces, tiene mucha biodiversidad, tiene cangrejos, tiene insectos, tiene vegetación, entonces explicamos un poquito todo eso, asociándolo a la normativa de pesca, y para terminar salimos aquí al lago que estáis viendo, donde practicamos la pesca. No solamente está diseñado para pescadores noveles, ¿vale? Y pescadores ya iniciados, que diríamos también, sino que está abierto a todo tipo de grupos, ¿vale? Vienen desde colegios, grupos familiares, grupos de amigos, está abierto a todo el mundo, siempre sería con reserva previa, pero puede venir cualquier tipo de persona, cualquier tipo de grupo. Con Javier comenzamos a recorrer la senda espeleológica, que recuerden tenía su inicio en el puente romano de Ontoria del Pinar, que en estos momentos sirve para salvar un cauce por el que durante varios meses al año no pasa agua. Esta es una sencilla ruta circular de 8 kilómetros de longitud que en apenas 2 horas y media nos descubrirá un mundo de simas, torcas y cuevas que desde los años 70 fueron visitadas, investigadas y cartografiadas por espeleólogos de toda Europa. Estamos en uno de los miradores del Parque Natural Cañón del Río Lobos, ahora mismo en un punto de la senda espeleológica de Ontoria, para ver lo que es el pueblo de Ontoria del Pinar. Esto que vemos ahí es un castro celtibérico y justo debajo de nosotros ya tenemos la senda del río que nos va a conducir por todo el cañón del río Lobos, desde aquí hasta Ucero, 25 kilómetros. Un recorrido fácil, sencillo y muy agradable de hacer. Debajo es justo donde terminaría la ruta de la senda espeleológica, donde está el área de autocaravanas, el aparcamiento para todos los coches que vienen del parque, esta vertiente burgalesa del Parque Natural, que tal vez es la menos conocida, es una zona con mucha más vegetación, que tiene más zonas de sombra, muy bonitas de ver, 3 tipos de arbolado, como son el pino laricio, el pino negral, el pino silvestre. Después toda esta zona de la Paramera está compuesto por los jabinos y por los enebros, y vamos viendo poco a poco el recorrido del Parque Natural con sus farallones, con sus paredes y con su arbolado típico de vegetación de ribera. Yo he estado trabajando hasta hace poco tiempo en el Parque Natural como agente medioambiental. Tengo el gusto y el placer de conocer bien el medio donde estamos, y la verdad es que somos unos privilegiados los que aquí vivimos por poder disfrutar de este entorno tan maravilloso del Parque Natural, y después toda la zona de pinares que vemos desde este mirador, donde vemos la zona de la Demanda, la Campiña, el Pico San Millán, hasta la Sierra de Carazo, los picos de Urbión. Desde aquí tenemos una vista privilegiada de todo lo que es la sierra, toda la comarca de Pinares.
Nos ubicamos entre las provincias de Burgos y Soria, en el Parque Natural del Cañón del Río Lobos. Un paisaje que el río Lobos se ha encargado de tallar en superficie y el río Ucero, su hermano gemelo, bajo tierra. Desde su extremo soriano hemos iniciado una ruta rumbo a uno de los puntos más icónicos de toda la geografía peninsular, la ermita de San Bartolomé. Por el camino hemos descubierto algunos de los secretos de los ríos que modelan el paisaje y hemos comprobado la verdadera dimensión de este espacio desde el mirador de la Galiana. En la zona norte, ya en la provincia de Burgos y en concreto desde Ontoria del Pinar, estamos recorriendo la senda espeleológica para buscar en el paisaje las pistas que nos conduzcan a comprender cómo es este entorno kárstico en el que nos encontramos. Un paisaje en el que simas, dolinas y torcas convierten al suelo que pisamos en algo parecido a un queso gruyère y que nos obligan a prestar atención a lo que pisamos. Estamos en una de las cimas del recorrido de la senda espeleológica, en concreto en la cima del Roto, o como conocen los espeleólogos, en la SC4. Es una cima ya conocida por los espeleólogos que empezaron a venir aquí en los años 70. Como se ve, la entrada es pequeña, pero es una cima, por lo que me cuentan, yo me he bajado. A los 10 metros tiene una sala bastante importante y muy bonita, y tiene una profundidad de 140 metros. O sea que estamos hablando de una cavidad importante y bastante técnica de realizar. Por ese motivo se vallan las cimas para que no haya ningún peligro y para que todo el sendero tenga todas las medidas de seguridad posibles. Este recorrido, que tiene unos 8 kilómetros de distancia, hace un paseo por unas 12 cimas aproximadamente, cada una de unas características diferentes, y esta es lo que sería el prototipo de una cavidad. Una entrada pequeña, pero que dentro nos ofrece multitud de curiosidades. Una cima es un desprendimiento de lo que es la roca caliza. La roca caliza, por el sistema que hemos dicho antes, la característica del terreno de aquí del propio Parque Natural, que es una zona caliza, de naturaleza calcárea, pues se han ido desprendiendo los bloques y al final todo eso se transforma en cavidades, ¿no? Las cavidades, cuando se hacen grandes, se denominan cimas. Cuando son cavidades horizontales son las que conocemos como cuevas o cavidades, y este es el ejemplo típico de una cima, o como aquí se dice, de una torca. Yo la verdad es que como agente medioambiental lo he disfrutado muchísimo, pero claro, la carga de responsabilidad es diferente y el ciudadano de pie puede disfrutar sin ninguna responsabilidad de un entorno maravilloso como es el Parque Natural Cañón del Río Lobos. El visitante cada vez es más responsable y más conocedor del medio. Por eso necesitamos que los propios agentes medioambientales estén obligados a saber cada vez más, porque el público cada vez sabe más de naturaleza y demanda este producto que es de todos, pero que claro, todos lo tenemos que cuidar, que es la naturaleza y es, como es en este caso, pues un recurso como es la espeleología. La senda espeleológica de Ontoria del Pinar es la mejor manera de acercarse a un paisaje desconocido y oculto a la vista, un paisaje que hace volar la imaginación. Acercarse a la Cueva Negra, o asomarse a la conocida como Cueva Blanca, es aproximarse al mundo de los exploradores que se adentran en las cavernas simplemente por el placer de descubrir, de investigar, de llegar más allá. La incursión en estas torcas y cuevas no está al alcance de cualquiera. Su interior es un medio hostil, plagado de trampas para los novatos. A pesar de ello, no voy a renunciar a conocer ese lado oscuro del cañón del río Lobos. Para ello regreso a tierras sorianas, donde aguarda Rubén, un experto de Soria Aventura, que será la persona que nos guíe con seguridad a todo el equipo a través de una de las cuevas más icónicas de todo el entorno natural, Cueva Galiana. Bueno, pues estamos en la Cueva Galiana Baja,
que es una de las cuevas más importantes del Cañón del Río Lobos, en la cual hacemos visitas guiadas. Tenemos dos rutas, una iniciación, que está para gente que quiere hacer un primer contacto con el mundo de la espeleo, y luego está la ruta de aventura, que es una ruta ya un poco más técnica, la que hay que hacer pasamanos, hay que hacer rappel, y ya físicamente exige más. Y lo que hacemos durante las visitas es pues, explicar un poquito lo que es el entorno kárstico que hay aquí en el cañón, pero en vez de por fuera, por dentro, conocer lo que es la tierra por dentro, cómo el agua ha disuelto el agua, ha habido un proceso de disolución y ha creado, entre otras, esta cueva que vamos a visitar, que es una auténtica maravilla que tenemos aquí en el Cañón del Río Lobos. Todo este complejo kárstico que vamos a visitar lo ha creado un río, el río Ucero. El río Ucero hace miles de años iría por esta zona que es la cueva. Este era su antiguo curso de agua. El agua disolvió la caliza a través de un proceso químico de disolución y ahora mismo el río Ucero está a unos 30 metros debajo de nuestros pies. De hecho, si salimos al exterior podemos ver perfectamente cómo el río vuelve a salir al exterior. Siempre que la gente viene a visitar el Parque Natural del Cañón del Río Lobos, digamos que lo más famoso, entre comillas, es la parte exterior, cómo el agua ha creado el cañón, todas las paredes que se ven, y es una parte fantástica el cañón, pero mucha gente se olvida la otra parte, que es lo que ha hecho el agua por dentro, por las entrañas de la roca. En una visita como esta lo que podemos observar es pues cómo el agua ha trabajado la roca y ha modelado este paisaje que tenemos aquí, un paisaje que ha tardado cientos de miles de años en crearse gota a gota, y podemos ver las grandes formaciones que hay aquí y paisajes únicos. Esto es único en el mundo, o sea, cada cueva es única. Es un entorno en que normalmente no estamos acostumbrados a estar en él. Por ejemplo, la oscuridad absoluta y total es una cosa que nosotros cuando hacemos las visitas las trabajamos con la gente, apagar todas las luces y quedarte en silencio. En silencio con el único sonido del agua, cómo se va filtrando poco a poco. Es una experiencia que a la gente le fascina. Y es un sitio en el que podemos entrar porque tenemos nuestras luces, si no sería imposible adentrarnos aquí. Es un poquito como, digamos, entrar en la luna, en un entorno pues que para casi todo el mundo es desconocido. Y visitar esto y conocerlo, porque no es lo mismo entrar con un guía que te va a explicar todas las formaciones, cómo se ha creado, que entrar tú solo. Y las experiencias que vives aquí adentro, pues son experiencias que son únicas. Tú puedes ver 1000 cuevas, y cada una va a tener sus formaciones diferentes, su morfología y su forma, sus estructuras. Entonces siempre nosotros recomendamos, cuanto más cuevas veas mejor, porque todas son únicas. Bueno, pues después de todo esto que os he explicado, no queda otra que visitar la cueva y acompañarme dentro a este maravilloso mundo que es la cueva de la Galena Baja. ¿Venís? Mientras Rubén sigue iluminando el mundo subterráneo, en el exterior continuamos nuestra ruta hacia la ermita de San Bartolomé. Muy cerca de nuestro destino, desde las alturas de un paraje conocido como el Balconcillo, Jaime vigila todo lo que sucede en el parque natural. Él es uno de los guardianes de este lugar, de sus moradores y también de los más de 300.000 visitantes que cada año recorren estos senderos. Como veis, el paisaje típico del Cañón del Río Lobos es el acantilado, ¿no? Son paredes de caliza que tiene cantidad de agujeros, cuevas y muchas repisas que suelen aprovechar sobre todo las rapaces como refugio y también como zona de cría. Este es el balconcillo de la ermita, es una de las zonas más visitadas, ¿no? Porque vemos las dos curvas, la entrada a la zona de la ermita y la curva de atrás. Y ahí podéis ver en todas esas paredes las repisas, las tizas blancas son nidos de buitre. Ahora incluso hemos oído hace un poco un pollo que estaba reclamando comida, que lo habréis escuchado, para que lo alimenten los adultos. La especie emblemática y más abundante del parque es el buitre leonado, con unas 100 parejas reproductoras que sacan el pollo adelante cada año. Pero luego hay otras tantas parejas inmaduros, jóvenes, que no crían, no llegan a hacer nido, pero que también viven en el parque. En total la colonia de buitres del Cañón puede llegar hasta unos 600 individuos. Nosotros hacemos censos cada año de las rapaces, aparte de un plan de seguimiento ecológico que controlamos un poco los parámetros tanto de fauna como de flora. Pero en la época de cría pues vamos por las paredes buscando los nidos y hacemos el seguimiento, a ver si incuban, si sacan el pollo y si el pollo sale adelante.
se reproducen hasta 22 especies diferentes de rapaces, pues desde la limoche con unas 8 o 9 parejas, halcón peregrino hay 4 o 5, águila real, águilas calzadas, culebreras, milanos, y las nocturnas también están muy bien representadas, pues el búho real, búho chico, mochuelo, autillo, lechuza. Para proteger un poco las especies estas protegidas en la época de cría, hay unas zonas declaradas zona de reserva, donde para transitar por ahí se exige una autorización. Solamente suelen autorizar a un grupo por zona de reserva y día, y ponen unas condiciones, que pases desapercibido por ahí, que no pares a comer bocadillo, no subas por laderas y no se grite, ¿no? Si te gusta el campo, pues la verdad es un trabajo bonito, ¿no? Porque en verano estamos más un poco con gente, pues vigilando un poco que se cumpla la normativa de medio ambiente, y en invierno, que hay menos turistas, pues dedicamos un poco a censos y a plan de seguimiento ecológico que estamos haciendo. Ha cambiado en los pueblos un poco, porque todos estos pueblos eran muy pequeños y ahora prácticamente muchos viven del turismo, ¿no? Se han hecho bastantes casas rurales, restaurantes, y un poco aprovechan el turismo pues para mantener la población, claro. Tras un descenso breve pero intenso, por fin llego a la ermita de San Bartolomé, probablemente el lugar más fotografiado del Parque Natural. Un enclave especial donde la naturaleza y la espiritualidad se funden en perfecto equilibrio. Esta ermita románica puede parecer un templo como muchos otros, pero para muchos esconde un lenguaje secreto aún por descubrir e interpretar. Uno de esos secretos está relacionado con su localización. La ermita de San Bartolomé se encuentra exactamente a la misma distancia, 533 kilómetros, del Cabo de Cruces, en Gerona, y del Cabo de Finisterra, en La Coruña. Dicho de otra forma, ahora mismo estamos en el punto equidistante del lugar más oriental y del lugar más occidental de la península ibérica. Pues bienvenidos a la ermita de San Bartolomé, que está enclavada aquí en el cañón de Río Lobos. Dentro de esta belleza natural encontramos también esta belleza arquitectónica, que es una ermita románica del primer tercio del siglo XIII. Y su belleza pues destaca principalmente por la sencillez que tiene, aunque en la portada encontramos destacados canecillos alrededor de toda ella, imágenes antropomórficas, imágenes humanas, imágenes geométricas, y la parte de atrás es muy sencilla. Dentro de la ermita podemos encontrar una planta de cruz latina. En ellos podemos percatarnos de la belleza que tienen los dos óculos que tienen las dos capillas. La capilla de la parte izquierda está dedicada a Nuestra Señora de la Salud, y la capilla de la parte derecha está dedicada al titular de la ermita, San Bartolomé. La ermita, que pertenece a la parroquia de Ucero, tiene diversas celebraciones a lo largo del año, propias del pueblo de Ucero. Una de ellas es una festividad que se llama la festividad de las letanías. También se celebra la festividad de San Bartolomé, el 24 de agosto. Y también hay personas que quieren casarse en este enclave tan precioso, ¿no?, del cañón de Río Lobos. Hay mucha historia en torno a la ermita de San Bartolomé, principalmente en los últimos años pues se han decantado pues, que si tiene orígenes templarios y demás, que si está en el centro equidistante entre el Cabo de Creus y el Cabo de Finisterre, pero eso simplemente son datos que facilitan gente con teorías. Lo que sí se sabe concretamente es que pertenecía al obispado, que dependía del Cabildo Catedralicio del obispado de la Catedral del Burgo de Osma, y hay datación escrita desde el siglo XIV. Y era como una abadía, y aquí pues venían los canónigos a celebrar, a cuidar, a tener la liturgia. El venir al cañón del Río Lobos, mucha gente viene y se encuentra con el cañón, disfruta de la naturaleza, y cuando alcanza este enclave pues se lleva una mayor alegría todavía, ¿no?, porque el encontrarte una ermita
que no desdice del entorno, es decir, que no rompe nada del entorno. La cantería de la ermita, pues seguramente la sacaron de piedras de los mismos cortantes del cañón, y entonces pues te llevas una gran alegría, ¿no? Porque no rompe, tiene esa belleza, esa sencillez, y realmente llama mucho la atención al que se acerca al cañón de Riolobos, encontrarse con esta ermita aquí en este lugar tan apartado e idílico, ¿no? De los misterios de la superficie a los misterios del inframundo, ese que un día labró el río Ucero cuando a su paso dejó un paisaje donde las sombras juegan con los sentidos y en el que la perspectiva lo cambia todo. En este entorno, la experiencia es un seguro de vida en sentido literal, y con paso lento, pero seguro, Iván encabeza la expedición. Adentrarse en un espacio hostil como este sin compañía experta podría convertirse en una experiencia como mínimo estresante. Cueva Galiana es como los cantos de sirena, atractivos, magnéticos, pero peligrosos. Bueno, pues estamos ya dentro de la Cueva Galiana Baja y ya podemos empezar a ver las primeras formaciones de un tamaño interesante. En este caso, aquí a la izquierda tenemos las primeras coladas que se ven en esta cueva. Como veis, la galería es amplia, no es una cueva que dé sensación de agobio, de hecho menos un par de pasitos que eran un poco más estrechos, pues ya veis la amplitud que tiene la cueva. Este tramo que estamos haciendo es el de iniciación, es una actividad diseñada para participantes a partir de 9 años, sobre todo familias, gente que quiere un primer contacto con el mundo de la espeleo, pues para disfrutar, para no pasar agobio, no pasar por zonas estrechas y simplemente disfrutar pues, de las formaciones que podemos contemplar aquí a mi espalda y a mi izquierda. ¿Cómo se crean estas formaciones? Como os he comentado, estamos en un terreno kárstico en el cual predomina una roca, que es la roca caliza. Esa roca caliza es una roca soluble en agua, significa que el agua actúa como un ácido, la va disolviendo poco a poco. Y en ese proceso químico, las gotitas que estamos escuchando y que luego vamos a ver, están dejando una microcantidad de carbonato cálcico. Ese carbonato cálcico se va depositando poco a poco y se empiezan a crear las formaciones. La edad de una formación, la única forma de saber sería adaptarlas y acortarla y analizar el núcleo. Pero más o menos se dice que 1 centímetro puede tardar entre 150 o 200 años. Pero repito, eso es muy aleatorio, porque va a depender de la cantidad de agua que caiga, de cuánto precipita, de cuánto disuelve la caliza, pero todo lo que vamos a ver aquí son miles de años de formación, poco a poco. Bueno, hay 3 formaciones que casi todo el mundo conoce y que casi todo el mundo se equivoca. Una es estalagmita, otra es estalactita y otra es columna, que es cada cual. Todas las formaciones que vemos en el suelo son estalagmitas, ¿vale? Luego, las que vemos en la parte de arriba en el techo son las estalactitas, y cuando se une una estalactita a una estalagmita dan lugar a una columna, como por ejemplo la que tengo detrás de mi espalda. Bueno, pues llevamos más o menos un cuarto así de la ruta de iniciación, nos queda un poquito más, entonces seguimos para adelante para que podáis visitarla. El Parque Natural del Cañón del Río Lobos es mucho más que las 10.000 hectáreas que marcan las estadísticas. Este espacio es un auténtico juego para el visitante, un juego en el que los ríos desaparecen, en el que las cuevas invitan a adentrarse en mundos desconocidos, en el que las paredes de roca impiden desviarse de un camino en el que la naturaleza y la mística confluyen. El Cañón del Río Lobos es exigente, obliga a mirar arriba para contemplar el vuelo de los buitres, pero también hacia abajo, para no tropezar con alguna de las cimas que dan acceso a grutas que aún esconden secretos. Desde los miradores, este tajo entre las provincias de Burgos y Soria abruma por sus colosales dimensiones, y desde el lecho de su abismo invita a recorrerlo durante horas para descubrir esos rincones donde hacer un alto en el camino. Es el lugar donde la luz y la oscuridad juegan en el mismo equipo. Es el Cañón del Río Lobos.